Vamos a estar hablando del perdón, de esta enseñanza, y vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta noche, Padre. Venimos delante de tu presencia a darte toda honra y toda gloria es para ti, Señor. Vengo con este tema, Padre, y te lo presento, Señor, que seas tú poniendo palabras en mi mente, en mi corazón y en mi boca, Señor. Que fluya esa palabra para enseñarnos, Señor, para edificarnos, para ministrarnos, Señor. Y sobre todo que seas tú guiándome, dirigiéndome, para que todos nos podamos beneficiar de esta enseñanza para aplicarla a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén y amén. Lo voy a traer voy a leerles la información que tengo aquí, médicamente hablando, ¿verdad? Y luego vamos a pasarlo a la vida espiritual, a lo que el Señor nos habla, ¿verdad? De lo que, por qué debemos perdonar, cuáles son las razones, si debemos perdonar y olvidar. Es un tema largo, pero aquí pues lo voy a traer más profundo, ¿verdad? Porque cuando llevamos un mensaje pues no vamos así tan profundo, vamos a lo que el Señor trae, ¿verdad? Vamos a buscar el Salmo 32, porque para que ustedes sepan, esto yo lo descubrí. Que hasta, es que la Biblia es un manual. La Biblia es nuestro manual. Y mientras yo hacía mi presentación del perdón en la clase, una de las pastoras que está ahí trajo este salmo. Y yo no sabía que este salmo, o sea, sé que están los salmos, pero nunca había visto este salmo. Y precisamente el tema de este salmo dice la dicha del perdón. Y yo nunca lo había visto. Lo pasaba y lo pasaba. Veía otro salmo y hacía así, pero no. Voy a tener que ponerme a leer completo los salmos. Porque aquí también tiene la enseñanza de la dicha del perdón. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La dicha del perdón en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, y eso es un sila. Mi pecado te declaré, y no descubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay otro sela. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Otro sela. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no se acercan a ti. Muchos dolores habrá por el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén, amén. Aquí en la palabra, en la Biblia, tenemos todo, encontramos todo. Es cuestión de sentarnos, ¿verdad? Y escudriñar la palabra, estudiarla, leerla. Porque van a venir los tiempos
que van a venir los engañadores a engañarnos, pero si nos ponemos a leer la Biblia, no vamos a estar faltos de conocimiento y no podrán engañarnos. Amén. Así que vamos a leer esto en el perdón, en la parte médica. Y dice el tema, el perdón deja atrás los rencores y la amargura. Cuando alguien a quien quieres te hace daño, puede aferrarte a tu enojo, rencor e ideas de venganza, o elegir el perdón y seguir adelante. Y recuerden de la venganza. Dice la palabra, mía es la venganza, dice el Señor. La venganza es del Señor. No tengamos ese deseo de venganza contra nadie, porque el Señor es que hace venganza, no somos nosotros. O elegir el perdón y seguir adelante. ¿Quién no ha sido herido por las acciones o palabras de otra persona? Tal vez uno de tus padres te criticó constantemente cuando crecía, un colega saboteó uno de tus proyectos o tu pareja te engañó. O quizás tuviste una experiencia traumática como abuso físico o emocional a manos de una persona en quien confiabas. Estas heridas pueden dejarte con sentimientos duraderos de enojo y amargura y hasta deseos de venganza. Pero si no aprendes a perdonar, quizás seas tú quien pague el precio más alto. Al aceptar el perdón, también podrás adoptar paz, esperanza, gratitud y alegría. Considera cómo perdonar puede guiarte en el camino al bienestar físico, emocional y espiritual. ¿Qué es el perdón? Perdonar significa diferentes cosas para diferentes personas, pero generalmente implica una decisión de dejar atrás el rencor y los pensamientos sobre venganza. Quizás siempre recuerdes el acto que te hirió o te ofendió, pero el perdón puede disminuir el poder que tienes sobre ti y ayudar a que te liberes del control de la persona que te hirió. El perdón puede incluso llevar a tener sentimientos de comprensión, empatía y compasión para la persona que te hirió. Perdonar no significa olvidar, ni encontrar excusas para el daño que se te hizo, ni reconciliarte con la persona que te causó el daño. Perdonar da un tipo de paz que te ayuda a continuar con tu vida. ¿Cuáles son los beneficios de perdonar a alguien? Dejar atrás los rencores y la amargura puede dar lugar a una mejor salud y más tranquilidad. El perdón puede llevar a relaciones más sanas, mejor salud mental, menos ansiedad, estrés y hostilidad, presión arterial más baja, menos síntomas de depresión, un sistema inmunitario más fuerte, mejor salud cardíaca, mejor autoestima. ¿Por qué es tan fácil tener resentimientos? Ser herido por alguien, particularmente por una persona que tú quieres y en quien confías, puede causar enojo, tristeza y confusión. Si piensas todo el tiempo en sucesos o situaciones que te hirieron, los rencores, los deseos de venganza y la hostilidad pueden enraizarse. Si permites que los sentimientos negativos sustituyan a los positivos, quizás encuentres que tu propia amargura o sentido de injusticia te abruman. Algunas personas por naturaleza pueden perdonar más fácilmente que otras. Por eso yo lo considero que eso depende, ¿verdad?, de la situación que pasaste. Eso depende de la situación que pasó en ese momento, ¿verdad? Depende. Porque hay cosas que pueden ser perdonadas más fácil, que hubo una contienda entre la familia, que hubo alguna enemistad, se pierde la confianza.
Gloria, mi amor. Dios te bendiga, hermosa. Qué bueno que estás aquí. Eso depende de la situación en que tú vas a, ¿verdad? Que perdonas más fácilmente una contienda entre familia, una enemistad entre amigos, entre tu esposo, tu pareja. Puede haber algo que no estén de acuerdo y pues la otra se dé cuenta que pues actuó mal y pues ya uno dice, mira, perdóname, discúlpame, yo no pude actuar por lo que pasó, lo que te dijo, qué sé yo. Son perdones que son más, que lo podemos considerar que son fáciles. ¿Ves? Eso es parte del orgullo. A veces tenemos que decirle al orgullo, a ese yo. No, yo tengo que aprender a perdonar. Entonces, pues ahí, eso es un perdón que es más fácil de hacer. Pero hay otros que no. Hay otros que son más fuertes. Hay otros que son heridas profundas. Hay otros que pues esas heridas llevan tiempo. Y hasta que no venga alguien a tu vida, espiritualmente hablando o psicológicamente hablando, que te den esa ayuda, ese empuje, a ayudarte a sanar, a comenzar a sanar esas heridas, pues entonces no va a haber el perdón, no puede llegar el perdón, porque si no tienes una ayuda espiritual o psicológica, ¿cómo vas a perdonar? Tienes que tener una ayuda, porque el dolor ciega. Y te lo dice una que estaba así, tenía un corazón, válgate, más duro que las piedras. Pero aunque seas una persona rencorosa, casi cualquiera puede aprender a perdonar más. Miren, a mí mi mamá me decía que yo era una rencorosa. Que yo era una rencorosa. Y no sabía que ella no sabe, el dolor ciega. Yo desde que nací yo creo que tengo heridas en mi corazón. Así que imagínense. Y todo el mundo pues toman las cosas porque tú eres una rencorosa, tú eres esto, tú eres lo otro, y no se dan de cuenta, no perciben, no captan que ese corazón está herido. Por eso que tenemos que cuando una persona herida se acerca a usted, sea oído y sea hombro, no sea oído y después lengua. Eso no sea oído para que esa persona se desahogue, y sea hombro para que si tiene que llorar, mire, llore en su hombro. Sea esa persona que va a edificar a otros, sea esa persona que comprende el dolor de las otras personas, sea una persona compasiva con otros. Pero hay personas que al también estar heridas hieren a otros. No todo el mundo usted puede ir a decirle, mira, me está pasando esto, porque hay muchos que, mira, señalan. En vez de, y se lo estoy hablando yo de mi testimonio, no voy a poner testimonios de nadie ni hablar de otros temas. Yo voy a hablar de mí, de todo lo que yo he pasado. Cuando más yo necesitaba de desahogarme con alguien, todo el mundo me señalaba. No porque tú eres esto, no porque tú haces esto, no porque tú hiciste aquello. No, mira, las personas que están heridas no necesitan que estemos todo el tiempo diciéndole sus faltas. Necesita desahogarse para sanar esa herida. Usted sabe que al uno llorar, eso limpia. Pero no todos van a comprender, por eso tienen que pensar a quién ir, porque no todo el mundo tiene un corazón recto, no todo el mundo tiene conocimiento de lo que es el dolor. Y yo soy una mujer que conozco el dolor del dolor, porque he pasado por muchas y estos son mis testimonios. ¿Cuáles son los efectos de tener rencor? Si no perdonas, quizás tú traigas enojo y amargura a cada relación y a nueva experiencia. Esto yo hasta lo he dicho anteriormente en los estudios que he hecho, que cuando tú estás falto de perdón, si tú entras a una relación nueva,
vas a dañarlo porque estás arrastrando cosas de relaciones anteriores, cosas que te pasaron en el pasado. Entonces cuando lo traes en el presente y tienes una pareja buena, una pareja que es trabajadora, una pareja que son, ¿verdad? Que mantienen el hogar, te mantienen, te tratan bien, entonces tú lo dañas cuando te pones tóxico o tóxica, o pues estás arrastrando cosas del pasado a tu presente. Por eso, si tú vas a entrar, siempre aconsejado, ¿verdad? Desde el momento en que tengo uso de razón, que ya mis vendas se han caído, siempre le he dicho a las personas: sana primero, antes de entrar a una relación, sana tus heridas primeramente, para que entonces, porque esa relación sea fructífera y sea sana. Amén. Dice: estés tan enfocado en la mala experiencia que no puedes disfrutar del presente. Te deprimas o te pongas ansioso. Sientes que tu vida no tiene ni sentido ni propósito, o que estás en conflicto con tus creencias espirituales. Pierdes una conectividad con otros que es valiosa y enriquecedora. O sea, nos enfermamos. Se enferma uno. Se enferma el corazón. Se enferma tu ser. Se enferma tu cuerpo. Se enferma tu espíritu. Se enferma todo. ¿Cómo se llega a la etapa del perdón? El perdón es comprometerse a un proceso de cambio personalizado. Pasar del sufrimiento al perdón. Quizás tú reconozcas el valor de perdonar y cómo puede mejorar tu vida. Identifiques que necesitas sanar y quién necesita ser perdonado y por qué acción. Consideres unirte a un grupo de apoyo, a un consejero. Acepte las emociones causadas por el daño que te hicieron, cómo afectan tu comportamiento, y te esfuerces en dejarlas atrás. Elijas perdonar a la persona que te ofendió, te apartes de tu papel de víctima y liberes el control y el poder que la persona que te ofendió y la situación en que lo hizo han tenido sobre tu vida. Al dejar atrás tu resentimiento, dejarás de definir tu vida por la manera en que te hirieron. Quizás hasta encuentras compasión y comprensión. Y yo voy a dejar esta pregunta aquí, ¿verdad? Porque yo la hice. Y cuando nosotros herimos a otro, no nos hemos puesto a pensar eso. ¿Ves? Cuando ya estamos en una sanación que está casi llegando, que todavía ves que está empezando a sanar esa herida, pero hay un momento que uno dice: no, yo no voy a perdonarla, o yo no voy a perdonarlo. Pero, y cuando nosotros herimos a otros, nos hemos puesto a pensar eso. Porque si nosotros decimos: porque este me hirió, este me hizo daño, este me hizo esto, este me hizo lo otro, pero y cuando nosotros estamos en ese papel, cuando nosotros estamos en el papel de que cuando herimos a esa persona, yo puse por ejemplo, de ejemplo de mis hijos. Yo puse de ejemplo cuando herí mis hijos, porque yo, pues, al yo crecer con mis abuelos, pues yo decía: mis hijos van a crecer con mamá y papá. Y ahí, pues, es un error, porque quienes salen heridos son ellos. ¿Ven? Y eso no nos damos de cuenta, porque pensamos que lo estamos haciendo bien, y no. Cuando es una relación que estamos siendo abusados, ya ahí nos ponemos en ese plan de que no, yo quiero que mis hijos crezcan con mamá y papá, y no, es un error. Ellos salen más heridos que uno. Sí, nosotras salimos heridas,
Toda persona que ha sido abusada por violencia doméstica, hombre o mujer, salen heridos, pero también salen heridos los hijos, son los más afectados, porque se les queda en su mente y siguen. Pero por eso nos toca orar por ellos, que el Señor toque sus corazones, que trabaje en ellos, porque hay veces, pues, como ahora yo mismo, yo estoy tratando con mi hija para que ella sea sanada. Mi otro hijo, pues, yo se lo presento al Señor y que sea Él obrando en él. ¿Ves? Porque cuando hay una persona, hay una segunda persona sembrando odio, sembrando rencor en esos corazones, o sea, sigue la herida supurando, ¿verdad? Sigue la herida supurando, entonces sigue acumulando todos esos resentimientos, todo ese rencor, siguen acumulando todas esas raíces de amargura, siguen creciendo y pues nosotras no, lo único que me queda a mí, porque estoy hablando de mi testimonio, no yo estoy hablando de otros temas, queda de mí, ¿verdad? Orar por ellos, orar por él y entregárselo al Señor y que sea Él obrando y tocándolo, ¿verdad? ¿Qué pasa si no puedo perdonar a alguien? Perdonar puede ser un desafío, especialmente si la persona que te hirió no admite haber actuado mal. Si encuentras que estás atascado, si encuentras que estás atascado, practica tu empatía. Intenta ver la situación del punto de vista de la otra persona. Cuando termine de leer esa parte, pues, les digo. Pregúntate por qué se te comportaría de esa manera. Quizás tú habrías reaccionado de una manera similar si te hubieras enfrentado a la misma situación. Reflexiona sobre los momentos en que has herido a otros y sobre los que te han perdonado. ¿Vieron? Y yo no leí esto, no seguí leyendo, pero aquí lo está ahora hablando. Escribe en un diario, ora o usa meditación guiada o habla con alguien que conozcas que sea sabio. Miren, esa es la palabra correcta, lo que yo estaba hablando ahorita. Que busques una persona que sea sabio y compasivo, como un líder espiritual, un proveedor de salud mental o un ser querido o amigo imparcial. Ten en cuenta que perdonar es un proceso y que incluso las heridas pequeñas quizás deban volver a ser consideradas y perdonadas una y otra vez. Recuerden que cuando usted le entrega su corazón al Señor, que le dice, te entrego esta herida, Padre, Él vuelve y la abre. Él vuelve y la abre, y te lo digo yo. Él abrió una herida que yo tenía bien profunda. Él la tuvo que abrir nuevamente y eso dolió. Pero sanó. Sanó. Ese es el detalle, que usted deje que el Señor bregue en su corazón, lo sane. Está en nosotros dejarlo. Y prepárese mentalmente porque la va a abrir, porque necesita ser curada de adentro hacia afuera. Y esta parte que les voy a decir, que dije, porque es que cuando la persona no admite su error o no admite que ha actuado mal, pues yo le puedo decir, eso pasa. ¿Por qué? No hay aceptación. No hay aceptación de que está actuando mal, no hay aceptación de que hizo las cosas mal, no hay aceptación de que son abusadores, no hay esa aceptación de que estoy haciendo daño. Para ellos están bien. Los malos son la otra persona. Los que están haciendo mal son las otras personas. Ellos siempre están bien. Así son los abusadores.
ellos están bien. Nosotros somos los que estamos mal. Los segundas, la persona, la otra persona está mal, ellos no. Pero ¿qué me queda a mí? En que perdonar. ¿Por qué? Porque eso es para mí. El perdón es para mí, para liberarme. Ahora, si la otra persona no lo acepta, eso es problema de ella con el Señor. Usted cumplió con su parte y recuerden que el perdón es de aquí. Tiene que salir del corazón. Amén, mi amor. Tiene que salir del corazón. Dice, el perdón es garantía de reconciliación. Si el suceso que te hirió incluye a alguien con quien tenías una relación que valoraba, el perdón puede llevar a la reconciliación, pero este no siempre es el caso. La reconciliación puede ser imposible si la persona que te ofendió ha muerto o no quiere comunicarse contigo. En otros casos, la reconciliación puede no ser apropiada, pero perdonar es posible, aunque la reconciliación no lo sea. Puede haber una reconciliación, como le hablé anteriormente, que eso, como le hablé anteriormente, de perdonar fácilmente, pues también puede haber una reconciliación, depende del caso, ¿verdad? Depende si fue con su esposo o con su esposa, que tuvieron ¿cómo se dice? No estuvieron de acuerdo en algo, entonces la otra persona se da de cuenta, sí, yo lo hice mal. Pues va ahí y pide perdón, pide disculpas y ya está la reconciliación, ¿ves? Depende del caso. Ahora, si es un caso de violencia doméstica, que hasta tu muerte te estaban planeando, pues tú no puedes ser uña y mugre con esa persona, porque usted no sabe tantos casos de violencia doméstica que han habido, las parejas en Puerto Rico. El último que supe fue de una pareja policía. Ellos estaban divorciados, llevaban tiempo ya divorciados, separados. ¿Y qué pasa? Él la mata. Entonces, en esos casos, pues ahí no puede haber uña y mugre. Porque imagínense. Ahora, si es un caso, ¿verdad?, que la persona pues murió, pues la enseñanza que lo espiritual que va más adelante nos habla, porque aquí está todo, tengo todo el informe, la presentación que yo hice, y está que podemos, a través de la oración, a través de Cristo, podemos perdonar a la persona, ¿ves? Pero eso vamos a más adelante. Dice, ¿qué hago si la persona a quien he perdonado no cambia? Conseguir que otra persona cambie sus acciones, comportamiento o palabras no es la idea cuando perdonamos. Piensa que en el perdón más desde el punto de vista de cómo puede cambiar tu vida al traerte paz, felicidad y sanación emocional y espiritual. Perdonar puede quitar el poder que la otra persona sigue teniendo en tu vida. O sea, si la persona no cambia, pues ¿qué usted debe hacer? Alejarse. Porque solo si en lo espiritual están los caminos del Señor, esa persona lo estanca. Y si el Señor tiene propósito en usted, se va a quedar estancado. Y no podemos permitir eso. Tenemos que seguir hacia adelante. Si esa persona, usted le dio perdón, se perdonaron entre sí, hubo una reconciliación, ¿verdad? Que volvieron a ser uña y mugre, pero con pinza. Pero si la persona sigue en lo mismo, pues usted no va a seguir ahí, porque lo va a dañar otra vez. Usted lo que tiene es que alejarse o decirle, mira, yo no puedo, ¿verdad? Podemos seguir la amistad, pero no puedo seguir en esto porque no quiero que volvamos a romper la amistad. Y simplemente vamos a darnos un break de amistad. O un break de pareja, o un break de lo que sea, dependiendo, ¿verdad?, de la situación, siempre les digo. Porque en mi situación no, eso ya pasó, pero que
la persona no ha cambiado, sigue haciendo lo mismo. Sigue haciendo lo mismo y peor. Pero allá esa persona con Dios. ¿Qué pasa si soy yo quien necesita ser perdonado? Miren, el primer paso es evaluar y aceptar con honestidad el daño que has causado y cómo afectó a otros. Evita juzgarte con demasiada severidad. Si de verdad te sientes arrepentido de algo que dijiste o que hiciste, considera admitirlo ante la persona que has dañado. Habla de tu tristeza o arrepentimiento sincero y pide perdón sin dar excusas. Pero recuerda que no puedes forzar a nadie a que te perdone. Los otros necesitan llegar a la etapa del perdón cuando estén listos. Pase lo que pase, comprométete a tratar a otros con compasión, empatía y respeto. Si es usted el que está necesitando el perdón, pues ¿qué usted va a hacer? Pues va donde la persona acepta su error, porque es que tenemos que tener aceptación. Y esta es la clave de todo. Tenemos que echar ese orgullo al lado. Echar el orgullo al lado. Y el orgullo es un fruto, una obra carnal. Y esa parte de la carne es la que tenemos que crucificar en la cruz del Calvario. Someter nuestra carne al dominio del Espíritu Santo. Y crucificar nuestra carne y nuestro yo carnal en la cruz del Calvario. Y ser empáticos, de ser compasivos y tener respeto. Comprometerse. Hay muchas personas que no les gusta esa palabra, comprometerse, someterse, obedecer, porque ni a Dios obedecen, ni a Dios se someten. Todo lo quieren hacer por ellos mismos, porque es como ellos digan, cuando ellos digan y como ellos digan. Y así no es, porque es la voluntad de Dios. Amén. Esto es la parte médica. Y aquí en la parte médica nos está diciendo que debemos perdonar porque nos vamos a enfermar. Nos da alta presión, nos da desánimo, nos da depresión, nos da de todo. La autoestima baja, su corazón va a tener problemas de salud del corazón, salud mental. Y no podemos dejar que la falta de perdón nos dañe así. O sea, esto es en lo médico, lo que acabo de leer es en lo médico. Ahora vamos a leerlo en lo espiritual, que es donde Dios nos manda, ¿verdad? A perdonar, donde nos enseña Jesús el perdón. Bueno, aquí en lo espiritual vamos a ver muchas cosas que hasta a mí me edificaron y hasta a mí me enseñó, porque yo decía antes eso de perdonar y olvidar. Que perdonar me la hiciste, no voy a olvidar. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice. Perdón y perdonar. O sea, definición del perdón es la acción de perdonar, remisión de la pena merecida de la ofensa o de alguna deuda u obligación pendiente. La traducción de la palabra perdonar en griego es dejar pasar. La traducción de la palabra perdonar en hebreo, machar, es borrar o limpiar. Jesús enseñó a perdonar con la enseñanza directa a través de parábolas, con acciones, y en fin, dio el máximo ejemplo de perdón con su muerte expiatoria sobre la cruz, el sublime acto salvador que puso fin al dominio del pecado para todos los seres humanos de fe. La primera enseñanza sobre el perdón que Jesús impartió está presente en la oración del Padre Nuestro. Mateo 6:12 nos dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero hay otras versiones que dice: y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores, ¿verdad?
Jesús indica que hay deudas, o sea, culpas. Cada culpa causa un resentimiento y por tanto una represalia. Sin embargo, para Jesús la culpa puede ser superada solo a través del perdón y no a través de la represalia o peor, la venganza. Dios perdona nuestras culpas si realmente nos arrepentimos, pero su perdón cobra sentido si nosotros también perdonamos a quien nos ha hecho un daño. Jesús afirma en Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El concepto del perdón de parte de Dios, subordinado al perdón que el hombre debe ofrecer a su semejante, está explicado muy bien en la parábola del siervo despiadado, que está en Mateo 18, 23 al 35. Esta parábola enseña la necesidad del perdón fraterno para obtener el perdón de Dios. 10,000 talentos son una deuda enorme y representan la deuda impagable del hombre hacia Dios. El hombre, de hecho, no puede expiar solo las culpas, ya que cada pecado contra Dios tiene un peso infinito. Los 100 denarios, en cambio, son una cifra irrisoria y representan la deuda que puede haber entre los hombres. Por tanto, no hay deuda, culpa o daño entre hombres que no valga la pena ser perdonado, considerando la importancia del perdón de Dios al hombre. Esta enseñanza fue también divulgada por Pablo y hay dos pasajes correspondientes en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La enseñanza sobre el perdón está explicada muy bien en otra parábola, la del hijo pródigo, conocida también como parábola del Padre Misericordioso, en Lucas 15, 11 al 32. En esta parábola se cuenta que de un hijo que quiso que se le dieran en anticipo la herencia que esperaba y luego se fue a un país lejano derrochando todos sus bienes. Después de un periodo de carestía, encontrándose en una situación difícil, decidió volver donde su padre. En el versículo 20 se lee, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Se observa que el padre perdonó al hijo antes de que el hijo le pidiera perdón. Por tanto, el perdón debe ser un acto no condicionado a la solicitud de perdón. Debe ser dado siempre y sin condiciones. Y aquí les voy a hablar de diferentes tipos de perdón. Este concepto por Pablo, quien escribió que fue Dios quien nos reconcilió con él por medio de Jesucristo, tomando el primer paso hacia nosotros, incluso si nosotros éramos pecadores. Segunda de Corintios 5, 18, 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Jesús además perdonó los pecados de algunas personas, demostrando así ponerse a la par de Dios. En Mateo 9, 2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, te animo, ten ánimo, hijo,
tus pecados te son perdonados. En Mateo 9, 5, 6 dice, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. En Lucas 7, 47, 49 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y aquí estamos hablando de la mujer pecadora. ¿Dónde Jesús nos enseña a perdonar siempre sin límites? En Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En Lucas 17, 3, 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprenderle. Y si se arrepiente, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Jesús exhorta a los creyentes a perdonar durante la oración, de manera que el Padre perdone nuestros pecados. Mateo 11, 25, 26 nos dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En Lucas encontramos la exhortación a perdonar asociada a la de no juzgar. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Jesús perdonó incluso a sus verdugos. Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También Jesús, ¿qué verdugos? Verdugos fueron los que le pusieron la flecha, le entejaron la flecha, lo hirieron. Esos son los verdugos. También Jesús perdonó a Pedro, quien le negó de él unas 3 veces, y se encuentra en Juan 21, 15 al 19. Y lo voy a leer. Juan 21. Juan 21, 15 al 19. Dice, porque yo os daré palabra y sabiduría. 21, 15, 19. Palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por... esto es Lucas, ay Dios. Espera, sorry, esto es Lucas. Es Juan. Oh my God, por algo salió esa palabra. Juan 21, 15 al 19. Dice, ahora sí. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas?
Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender que con muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Ahora en el Nuevo Testamento, donde se afirma el valor salvador de la muerte en la cruz de Jesús, acto sublime con el cual fueron perdonados todos los pecados. En este primer pasaje de Mateo 26, 27 al 28, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es Jesús mismo quien confirma que su sangre fue derramada para el perdón de los pecados. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto me quiere decir que por el perdón recibimos la gracia y la misericordia de Dios. Aquí se confirma una vez más que Jesús vino a salvar el mundo y no a juzgarlo. Jesús salvó al mundo ya que perdonó todos los pecados con su muerte. Por tanto, es el Cordero de Dios, como afirma Juan el Bautista en Juan 1:29. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El perdón de los pecados es el objetivo principal de la misión de Jesucristo sobre la tierra. De hecho, el sacrificio del Hijo de Dios es por definición el sacrificio final y perfecto, como se deduce de este pasaje, Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ofrecerse a sí mismo fue, por tanto, el acto de perdón más grande de todos los tiempos, que anuló el peso infinito de los pecados contra Dios, con el valor infinito del sacrificio final y perfecto. Veamos ahora una frase del Jesús resurgido, presente en Lucas 24, 46, 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En esta frase se confirma que quien se convierte creyendo en el sacrificio salvífico de Jesús obtiene el perdón de los pecados. 3 citas del Nuevo Testamento escritas por Pablo en los Efesios, Santiago y Juan, que prueban que los primeros cristianos creían que Jesús había perdonado todos los pecados con su muerte en la cruz. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. En primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora vamos a hablar de la falta de perdón. La falta de perdón también nos priva de la vida plena que Dios quiere para nosotros. En lugar de promover la justicia, nuestra falta de perdón empeora y termina en amargura. En Hebreos 12, 14, 15 advierte: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar
la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Asimismo, en 2 Corintios 2, 5 al 11 advierte que la falta de perdón puede ser una apertura para que Satanás nos haga desviar. O sea, la falta de perdón abre puertas al enemigo. También sabemos que aquellos que han pecado contra nosotros, a quienes tal vez no queramos perdonar, son responsables ante Dios. En Romanos 12:19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en Hebreos 10:30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Es importante reconocer que perdonar no es restar importancia a algo malo que nos hayan hecho necesariamente reconciliar. Cuando elegimos perdonar, liberamos a una persona de su deuda para con nosotros. Renunciamos al derecho de buscar venganza personal. Decidimos que no vamos a mantener su transgresión contra él. No obstante, no podemos permitir que esa persona necesariamente vuelva a ganar nuestra confianza o incluso liberar totalmente a esa persona de las consecuencias de su pecado. Se nos dice que la paga del pecado es muerte. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras que el perdón de Dios nos libera de la muerte eterna, no siempre puede librarnos de las consecuencias del pecado parecidas a las de la muerte, como una relación rota o el castigo dado por el sistema de justicia. El perdón no significa que actuemos como si no se hubiera hecho ningún mal. Significa que reconocemos que la abundancia de la gracia nos ha sido dada y que no tenemos derecho a mantener la maldad de alguien sobre su cabeza. Aunque el perdón por lo general es difícil, el no perdonar es desobedecer a Dios y menospreciar la grandeza de su don. La frase perdonar y olvidar no se encuentra en la Biblia. Sin embargo, hay muchísimos versículos que nos ordenan a perdonarnos. Mateo 6:14 nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y en Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Un cristiano que no está dispuesto a perdonar a otros encontrará su comunión con Dios obstaculizada. Mateo 6:15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, se nos obstaculiza esa comunión con el Señor, y yo creo que no estamos en tiempo para darnos ese lujo, ¿verdad?, de obstaculizar nuestra comunión con el Señor. Y puede cosechar amargura y la pérdida de la recompensa, que está en Hebreos 12, 14, 15, advierte: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que está brotando alguna raíz de amargura, o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y segunda de Juan 1:8: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El perdón es una decisión de la voluntad. Ya que Dios nos manda a perdonar, debemos hacer una elección consciente de obedecer a Dios y perdonar. Y una decisión de la voluntad es que es la voluntad del Señor que nosotros perdonemos. El ofensor puede no desear el perdón, que quizás nunca cambie,
Pero eso no niega el deseo de Dios de que poseemos un espíritu de perdón. En Mateo 5:44 nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan, os persiguen. Lo ideal sería que el ofensor buscara la reconciliación. Pero si no, el agraviado aún puede tomar la decisión de perdonar. Por supuesto, es imposible olvidar verdaderamente pecados que cometieron otros contra nosotros. No podemos eliminar selectivamente eventos de nuestra memoria. La Biblia dice que Dios no se acuerda de nuestras maldades. En Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Lo ideal sería que el ofensor buscara la reconciliación. Hebreos 8:12. La leímos ahora. Pero Dios todavía es omnisciente. Dios recuerda que hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero habiendo sido perdonados, somos justificados posicionalmente o judicialmente. El cielo es nuestro como si nuestro pecado nunca hubiera ocurrido. Si le pertenecemos a Él a través de la fe en Cristo, perdona y olvida. Si por olvidar y perdonar alguien quiere decir: yo elijo perdonar al ofensor por amor a Cristo y seguir adelante con mi vida, entonces se trata de una manera de proceder sabia y piadosa. En lo posible debemos olvidar lo que queda atrás y esforzarnos hacia lo que está por delante. Filipenses 3:13 nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Debemos perdonar a los demás, así como Dios perdonó en Cristo. En Efesios 4:32, que ya la habíamos leído. No debemos permitir que una raíz de amargura brote en nuestros corazones, que está en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Lo ideal es perdonar y olvidar. El amor no guarda rencor y está en 1 Corintios 13:5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor y cubre multitud de pecados. 1 Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sin embargo, el cambio de corazones es el asunto de Dios, y hasta que un ofensor tenga un verdadero y sobrenatural cambio de corazón, es aconsejable limitar el nivel de confianza que se ponga en esa persona. Ser prudente no significa que no hemos perdonado. Simplemente significa que no somos Dios y no podemos ver el corazón de esa persona. Y medita en este capítulo que les voy a leer. Isaías 43:25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Para llegar al perdón completo hay que sanar esas heridas primero. Tenemos que sanar. Y te lo está diciendo una
que tenía heridas tan profundas que llegaban, yo creo que al alma, a los huesos, llegaban, mi corazón estaba tan duro. Te lo está diciendo una que lo que hacía era por venganza. Te lo está diciendo a una que tenía raíces de amargura. Mi corazón estaba bien duro como las piedras. Y cuando yo obtuve mi sanación de ese proceso, perdoné, olvidé. O sea, esto quede de que este es mi testimonio ahora mismo. Dirán, ay, Cindy habla siempre de sí porque es mi testimonio. Pero yo hablo, cuando yo hablo de la persona, yo no siento nada en mi corazón malo de esa persona. Ya mi corazón está herido. Antes yo hablaba y yo sentía un coraje. Yo sentía enojo, yo sentía ira. Yo sentía ganas de salir y llegar a la persona y ¿entienden? Cuando eso pasa, quiere decir que todavía no estamos sanos. Pero ya yo hablo y mi hija me habla y yo pues la escucho y ya yo le digo, ay Dios, que él haga lo que él quiera. Es como dice mi esposo, nosotros elegimos nuestras batallas. Elegimos batallas que valen la pena, no que no valgan la pena, porque pierdes el tiempo. Las batallas que no valen la pena nos hacen perder el tiempo. Nosotros seleccionamos batallas que nos lleven a la victoria. Seleccionamos batallas que valen la pena, que uno dice, lo logré. Obtuve la victoria. Esta batalla valió la pena pelearla. Pero las que no valen la pena, no pierda su tiempo. No pierda su tiempo. Mejor pierda el tiempo buscando a Dios. En leyendo la palabra. Y los que me vean en Facebook, en YouTube, perdón, búsquenme en Facebook y aquí yo tengo mi grupo de Mi Tiempo con Dios. Aquí sacamos tiempo para el Señor y ahora lo estamos haciendo acá en YouTube para que las personas que son youtuberas de YouTube pues saquen un ratito con Dios, ¿verdad? Y dice, estas son palabras mías, ahora lo que voy a hablar dice, si el Señor perdonó nuestras rebeliones, mediten esto es un Selah. Si el Señor perdonó nuestras rebeliones y nos dice que no se acuerda de nuestros pecados, entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar y olvidar? Mediten esto. Si el Señor nos dice que ya no se acuerda de nuestros pecados, que no se acuerda de lo que nosotros hicimos, ¿por qué entonces nosotros no podemos perdonar y olvidar? Y si recordamos, que no nos haga daño, sino que quede como nuestro testimonio. Que eso solo sea nuestro testimonio, el cómo nosotros perdonamos a otros, a los que nos han hecho daño, a los que se han ido en contra de nosotros, a los que a los que nos han juzgado, nos han dañado, que ese sea nuestro testimonio. Ahora, pero también nosotros tengamos presente a los que nosotros hemos dañado y si hemos pedido perdón y si yo tengo testimonio y ese va a ser mi testimonio, el del perdón, yo lo voy a, esa va a ser la primera noche de testimonio. Vamos a hablar del perdón y voy a hablar de los dos perdones que hablan aquí, el de cuando damos el perdón y cuando recibimos el perdón. Esa va a ser la primera noche de testimonios, a ver quién se anima, ¿verdad?, a hacer ese video de testimonio para compartirlo con otras personas, para que esto yo lo traigo para que aprendamos, porque Cristo viene pronto y si usted
yo me quiero ir con Él. Y si usted quiere irse con Él, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar, tenemos que olvidar. Amén. Y seguir hacia adelante. Porque acuérdense, en la falta del perdón nos estanca. La falta del perdón no obstaculiza tener una comunión con el Señor. Y eso no lo queremos, ¿verdad? Amén. Yo espero que, ¿verdad? Que dio el tiempo. Mira, lo leí completito en la presentación junto con el mensaje que yo había llevado. Espero que sea de edificación, que sea de enseñanza, que sea de meditación esta palabra del perdón. Que aprendamos a perdonar, que aprendamos a recibir el perdón y que aprendamos a olvidar para que podamos seguir hacia adelante. Amén. Dios les bendiga, que pasen una hermosa noche y recuerden el Salmo 4.8, lo voy a leer. El Salmo 4.8 nos dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Que tengan un descanso en calma, en tranquilidad, en paz, entregándoselo al Señor y que sea su presencia siempre con nosotros, ¿verdad? Amén. Dios les bendiga. Bendecida noche. Nos vemos mañana a las 10 en Mujeres de la Biblia. Y a las 8 con Secretos del Lugar Secreto. Dios les bendiga. Les amo en el amor de Cristo. Aquí su hermana Cindy Pérez. Shalom, shalom.